sinceramente, a mi juicio y al juicio de varios de los que hemos discutido el asunto, esto no es más que una vuelta de tuerca, es una profundización, y hay que verlo así, de un modelo que se aplicó desde Ley 30 del 92, ¿sí? Que es dual, pero que ha venido en esta puja entre qué es lo que predomina. Y ustedes recuerdan, la primera década del 90, es decir, esa década de operación, empezó a crecer fuertemente el sector privado. Ustedes recuerdan que eso pasó, las proporciones fueron pasando de 70 a 30, cada vez más aumentando el sector privado. Después, en los años 2000, ¿qué pasó? Que empezó a incrementarse la exigencia del aumento de cupos en las universidades e instituciones públicas, sin aumentar presupuesto, y entonces efectivamente estamos en 55-45, algunos dicen que 60-40, con más cupos en el sector público que en el privado, ¿sí? Aunque se ha expandido y ha aumentado el número de instituciones privadas que ofrecen servicios de educación. Entonces fíjense cómo ha sido la dinámica. Bueno, esta es la vuelta de tuerca. ¿En qué sentido? El Estado, el gobierno nacional de Santos dice con toda claridad: ciencia, tecnología e innovación son una de mis locomotoras. Primer argumento. Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo con toda claridad, ¿cierto? Mi Plan Nacional de Desarrollo consiste en encontrar cuáles son nuestras ventajas comparativas para incorporarnos a la economía global de régimen financiarizado y de dinámica de commodities, de exportación y dinámica mundial de commodities. Nosotros tenemos recursos naturales, entonces las 5 locomotoras están ordenadas para eso: 80% en minería y petróleo, 10% en agroexportación y el otro 10% en infraestructura, vivienda y ciencia y tecnología. Eso es fundamentalmente. Entonces, 5 locomotoras de un modelo de explotación extractivo, al estilo del siglo XIX. Ventajas comparativas: yo voto esto, ¿cierto? Obtengo unos recursos, hago unos grandes ingresos y ahora lo puedo hacer mucho mejor porque lo hago con inversión extranjera, ¿cierto? Lo hago con seguridad jurídica para que todas esas inversiones extranjeras sean estables y de largo plazo en todos los sectores que yo considero son mis locomotoras, incluida ciencia y tecnología y educación. Por eso entonces se necesita todos los otros instrumentos, ¿sí? Muy bien. Por el otro lado está seguridad. Este es el primer eje del plan de desarrollo. El segundo eje es seguridad, porque hace parte de la seguridad jurídica y seguridad física, pues, ¿cierto? Entonces, seguridad ciudadana, seguridad democrática, tal. Inversión en guerra, mejor dicho. Y en el otro lado, algo que llaman promoción social. Promoción social es la misma cohesión social del presidente Uribe, que es una política social basada en el subsidio a la demanda para pobres. Los recursos públicos solamente se deben gastar en subsidio a la demanda para pobres, en vivienda, educación, salud, todo, pensión, todo es subsidio para pobres, familias en acción con transferencias en efectivo condicionadas, en un marco general de concepción también del Banco Mundial que se llama manejo social del riesgo, ¿sí? Todos tenemos riesgo supuestamente, pero el riesgo sobre todo es financiero. Somos individuos que andamos en un trapecio, así lo dicen Holtzman y Jorgensen en su documento, andamos en un trapecio, solo que a veces pues perdemos alguna capacidad o nos pasa un accidente, una adversidad. Entonces, como individuos necesitamos algún apoyo. Y entonces hablan de las redes del manejo social del riesgo, que empiezan por la familia, corresponsabilidad, le dicen ahora, corresponsabilidad de la familia, en salud, educación, etc. Después, no, pues el vecindario, ¿cierto? Familia extensa, el vecindario. Después, no, pues ONGs, organizaciones caritativas, filantrópicas, iglesia, todas esas cosas, a eso lo llaman capital social. Después van subiendo y dicen, seguros. Yo tengo que comprar un seguro para prever mi posible afectación del ingreso con una adversidad, y esos seguros pueden ser de educación, de salud o crédito también, sector financiero funcionando para prevenir mi riesgo financiero. Y en última instancia, y así lo dicen ellos, aparece la protección social del Estado, que debe ser focalizada en individuos, transitoria, para involucrarlos y meterlos al mercado por un tiempo, hasta cuando ya demuestren no ser pobres y entran ya solitos. Fíjense cuál es la lógica de todo eso. Esa es la política social. Entonces, claro, en ese marco sí se entiende muy bien
que la reforma de Ley 30 es eso. Es, primero, renunciar a que el Estado siga invirtiendo directamente en instituciones de educación superior. Se renuncia a eso, pero se dice, bueno, ya el gobierno anterior les había prometido unos punticos de aquí al 2019, pues mantengamos eso. Subsidio a la oferta con el artículo 86, es decir, IPC, simplemente recursos estables, un artículo adicional condicionado, ¿para qué? Para seguir probando el paso del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. Aunque lo llamen de oferta, está en la lógica de subsidio a la demanda. ¿Por qué? Ustedes dicen, pues claro, va a aumentar 1%, 2% y 3% de aquí al 2019 y eso entra a la base presupuestal, así lo dice también el mismo rector. Pero cuando se miran las condiciones, entonces resulta que la primera condición es que es nuevos cupos, pagados por cupo, es decir, per cápita, eso es subsidio a la demanda, ¿sí? Y en ciertos programas prioritarios para el país que define el Ministerio de Educación, ¿sí? Y después otras bolsitas, una para capacitación de docentes, otra para calidad y otra para investigación, ¿cierto? Unas bolsitas. Pero ahí está la lógica central, ya lo probó el gobierno anterior, esos fueron los recursos que nos dieron adicionales en el presupuesto 2010, la ministra salió feliz diciendo, fíjese que sí se puede subsidio a la demanda. Y empezamos con 6 millones de alta complejidad, ahora no hay más plata, vamos para 5. Es decir, Universidad Nacional, y después van a quedar en 3, que es el promedio, 3 millones per cápita, y usted ajuste sus costos a ese per cápita. ¿Sí? Bueno. Entonces, bien, ese es el primer elemento. A eso lo llaman subsidio a la oferta con un elemento más, y es subsidio a la oferta a través de crédito para universidades e instituciones privadas, con o sin ánimo de lucro. Es un nuevo fondo, ¿sí?, para subsidio a privadas. Bien. Después viene todo el bloque de subsidio a la demanda. Y en subsidio a la demanda, pues tiene la lógica de toda la política social. Si usted demuestra ser pobre, SISBEN 1 y 2, entonces puede recibir manutención, puede recibir beca crédito. Beca crédito es que le dan el crédito para que usted escoja entonces la universidad que quiera, le condonan el 25%, ¿sí?, de ese crédito, y después usted empieza a pagar cuando adquiera el ingreso suficiente para pagar el 75%, es decir, un pago contingente al ingreso. A los sectores medios, de SISBEN 3 para arriba, se les dice, también hay crédito para ustedes, con 4% de intereses mientras están estudiando, y después también el pago contingente al ingreso. Luego, por todos lados le van a decir a la gente, pues le estamos dando plata es al que lo necesita, en lugar de dárselo a esas universidades ineficientes, tirapiedras, terroristas. Y esto sí es transparente, eso no es transparente, esto sí es eficiente, eso no es eficiente. Y claro, ahí nos encierran en un dilema frente a la sociedad, o nosotros, o los pobres, o la gente que quiere estudiar, ¿sí? Ese es el problema más complicado de la reforma. Bien, entonces fíjense, tiene una lógica general de financiamiento, y por eso, entonces, requiere abrir la compuerta a la inversión nacional e internacional en este sector. ¿Y cómo la abre? Sencillo. Primero, instituciones, tipos de instituciones. Instituciones públicas, bueno, porque esa vaina viene desde hace mucho tiempo, dejémoslas ahí que compitan, igual que los hospitales, que compiten. Eso, y que se vayan marchitando poco a poco. Mixtas, ojo, instituciones mixtas, que pueden ser creadas justamente por acto de ley, ordenanza o lo que sea, o acuerdo de consejo, ¿sí?, mixtas, para incorporar recursos privados a instituciones públicas. Esa es la estrategia central de eso. Y tercero, privadas con o sin ánimo de lucro, que pueden pasar de un lado a otro de acuerdo con su composición, con su decisión, con lo que quieran, con el negocio. Ojo, y esto sin ninguna restricción de nacional o extranjero. Es decir, cualquier capital extranjero puede entrar, puede hacer inversión en instituciones públicas a través de proyectos, puede convertir una institución pública en una mixta, todo lo que quiera. Es decir, es freelance. Aquí la cosa es por donde usted encuentre su nicho de desarrollo en ese mercado, hágale, ¿sí? Entonces, por eso no hay problema con el crédito. Al contrario, esto es perfecto, que las universidades públicas vayan a un crédito comercial y empiecen a hacer ese tipo de negocios, o que hagan un convenio de asociación con CAPAM para desarrollar un hospital universitario. Bueno, todo encaja ahí bastante bien, ¿cierto?
Muy bien, entonces, claro, con esos componentes ya vienen los otros elementos un poco más subsidiarios, que son gobierno universitario, ¿sí? ¿Cómo entiende esta ley el gobierno universitario? Una junta directiva llamada Consejo Superior, constituida por 9 y nada más que 9. Así lo dice. Por 9 representantes, donde hay, obviamente, del presidente, hay 2, del sector productivo, de los egresados, de los profesores, de 1 por cada cosa, de estudiantes, de tal. Queda listo. Ex rectores otra vez. Y no hablan de consejo académico porque ahí se dicen, eso es autonomía de ustedes. Si quieren, no hagan consejo académico. ¿Para qué? Si tienen junta directiva ya. ¿Sí? Entonces, por eso es que no importa el consejo académico en ese modelo. ¿Sí? Sobra, exacto. Al contrario, puede ser un obstáculo para una serie de cosas. Bueno, muy bien. Y el segundo componente empresarial, de empresarización, es planta docente. ¿Sí? Entonces, por eso hay que leer las cosas que dice ahí respecto del régimen de profesores y ver cómo se articula con esa visión empresarial que quieren montarle a todas las universidades y a instituciones, a todas, ¿cierto? Con el elemento de flexibilidad, por ejemplo, así pues de pasadita, dice, mire, sí, las universidades e instituciones públicas pueden tener un régimen de planta, pero solo para aquellos que sean de tiempo completo, dedicación exclusiva y de pronto hasta medio tiempo. Los de cátedra no están en el régimen. Entonces, primer estímulo para que flexibilicemos, pasemos todo a cátedra y entremos en una contratación a destajo. ¿Sí? Habrá cooperativas. Habrá cooperativas, todas las condiciones para flexibilizar la planta. Bueno, está clarísimo. Bueno, pero además, bueno, ese es el componente del régimen. Y el otro grande que tienen, que es importante entenderlo con cuidado, es inspección, vigilancia y control y garantía o aseguramiento de la calidad. ¿Qué es lo que pretenden con eso? Primero, diferenciar, monopolizar la categoría universidad. Vamos a quedar unas pocas, las que tengamos esas 20 características y cumplamos con toda esa vaina, y hay que acreditarse institucionalmente como universidad. ¿Eso para qué? Pues porque el resto, los que no sean universidad, entran en esta competencia abierta y como se prioriza la formación técnica y tecnológica, pues que ellos se disputen esa gran franja de mercado, con los de afuera, los de adentro, no importa. Las pocas universidades que queden serán las únicas que hagan investigación, que hagan esto. Entonces ahí estamos en el modelo Palacios, ¿sí? La Universidad Nacional tiene la capacidad para convertirse en una universidad de posgrados e investigación. Porque en este contexto, pues, ¿dónde más vamos a competir? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hay una articulación. Muy bien.